¿Tienes pesadillas con la palabra sorpaso? Para nada, absolutamente para nada. Al final será lo que los ciudadanos quieran, pero para nada. La pesadilla es la posibilidad de alcanzar el respaldo ciudadano en orden a intentar aplicar unas medidas que vienen en el programa electoral. Pero la posibilidad de que Unidos Podemos saque más votos y más escaños que el Partido Socialista sería un auténtico terremoto al sistema de partidos que lleva imperando en España desde hace 40 años, ¿no? Sí, pero sí. Eran dos partidos mayoritarios, sí. O sea, antes UCD, luego el PP, siempre el PSOE. Sí, no lo digo, lo que pasa es que no lo creo. O sea, sinceramente no... ¿Que no crees que vaya a pasar? No creo que vaya a pasar, y si pasa, pues habrá que afrontarlo. Pero sinceramente creo que no, y además, ¿la opción cuál es? Izquierda Unida, Podemos. Yo siempre digo lo mismo, la ciudadanía tiene mucha coherencia, le gusta ver que las cosas van paso a paso, y estoy convencido que la ciudadanía recuerda con pelos y señales declaraciones de Pablo Iglesias arremetiendo contra Izquierda Unida y diciendo que bajo ningún concepto pactarían con ellos, insultos personales en relación a sus dirigentes, y que bajo ningún concepto les iba a permitir acercarse. Ahora, sin que haya pasado nada y sin que hayan explicado nada, y solo por un ventajismo cuantitativo, se unen, perfecto, es legítimo. Pero bueno, la ciudadanía, yo entiendo que sabrá, creo que hay el votante tradicional, sopesado de Izquierda Unida, con unos años de vigencia, con una historia importantísima dentro de la democracia española, con un papel importantísimo, tendrá que valorarlo. A partir de ahí, cada uno defiende lo que cree, y ya está, y los ciudadanos, y el día 26 se felicitará al que gane. Pero fíjate, Juan Carlos, que para el PSOE sería un excelente resultado sacar el número de votos que sacó Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, las circunstancias han cambiado. Sacó 7 millones de votos. Sí. El Partido Socialista ha sacado 5,5 en las anteriores, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, creo que hay que ponerse un objetivo. Esto cuando uno está haciendo los exámenes de fin de carrera, ¿no? o de cualquier cosa, paso a paso. Ahora mismo, ¿qué es? Creer y volcar todas tus energías en intentar remover esas conciencias de la ciudadanía para que te voten. Cuando eso se produce, habrá que plantearse otra cuestión, es ver cómo se administran el voto ciudadano en orden a intentar poner tus políticas en marcha, y paso a paso. Entonces, preocuparse ahora por lo que va a venir no lo veo ni razonable. O sea, yo creo que hay que ir día a día, cada día tiene su afán, siempre recuerdo a Alfonso Perales, y a partir de ahí veremos. Y el día 26 por la noche habrá que hacer una recomposición de lugar, a ver cómo han quedado esas mayorías. Evidentemente, las viejas mayorías son impensables porque hay un espectro político muy diferente, y por tanto hay que repartir, y la ciudadanía nunca se equivoca, elige lo que en conciencia quiere y ya está. No hay que... Ese es el juego de la democracia. Uno cree en lo que hace, le pone su interés, le pone su énfasis, y a partir de ahí el voto ciudadano es el que marca y el que tenemos que aceptar. ¿Y no crees que si las encuestas publicadas y las que se publican ahora de la frutería de Andorra tienen algún viso de realidad, aunque sea una tendencia, ¿no? Parece como si los ciudadanos estuvieran castigando a quienes han intentado llegar a acuerdos, ¿no? Sí, esa es la sensación que se puede sacar. Lo extraño, ¿no? Es decir, que parecería en marzo cuando... Sí, correcto. Y yo las encuestas creo, y bueno, no es que lo crea yo, es lo que dice la ciencia política, son tendencias, efectivamente, pero yo hay un dato, porque bueno, además yo no soy ningún experto, yo vengo del mundo del derecho y mi condición de magistrado no me hacía analizar esos con profundidad, esas encuestas, pero ahora que, bueno, por razones obvias estoy más preocupado de entenderlas, no es fácil. Entonces, al margen de esto que se habla de las cocinas, etcétera, etcétera, a mí hay un dato muy revelador. Y es que, por ejemplo, en la última encuesta que se publicó, que creo que fue el lunes, que era el último día que se podían publicar, de conformidad con la ley electoral, lo que marcaba es que todavía el número de indecisos ha aumentado. Por tanto, hay más de 3 millones de personas que no se decantan por el voto. Evidentemente, eso puede determinar un vuelco brutal a esa apariencia de tendencia. La verdadera encuesta es el día 26 y ese día sí es el momento de la reflexión. Ahora mismo es el momento del empuje, de querer y transmitir esa confianza en la ciudadanía de que hay un proyecto muy sólido en cuanto a generación de empleo, en cuanto a defensa de derechos, política, sanidad, educación, que al fin y al cabo es lo que busca la ciudadanía, el bienestar.
Entonces lo que tiene que elegir es entre quién le puede dar mejor ese bienestar. Yo creo que ahora mismo el panorama político español presenta tres opciones muy claras. Una opción que podríamos llamar que son las derechas tradicionales, donde entienden que el capitalismo es cuasi perfecto y que las imperfecciones las corrige el mercado. Yo creo que desde Lehman Brothers todos hemos visto que eso es un desastre. La izquierda radical, ahora con esta nueva fusión, lo que marca es que el capitalismo no tiene nada bueno y por tanto todo es la acción pública, la acción política, lo que tiene que ir marcando. Y eso es lo que estamos viendo en todos los aspectos en que analizamos el programa de Unidos Podemos. Y lo que se ha denominado tradicionalmente y hasta hace muy poco aceptado por todos, aunque ahora todo el mundo se quiere enganchar, que es la socialdemocracia, que entiende que el capitalismo tiene muchos defectos, pero es precisamente la acción política, la acción pública, la que tiene que ir corrigiendo esas injusticias, esas desigualdades, en orden a buscar una redistribución de la riqueza y que participemos de ese estado del bienestar cuantos más mejores. Porque claro, cuando uno analiza lo que ha ocurrido estos 4 años y vemos que han caído 3 millones de personas de lo que se denominan así vulgarmente clases medias, y prácticamente rayando el umbral de la pobreza o la exclusión social. Pero claro, cuando uno ve las cifras de los millonarios son más millonarios, luego tan mal no le ha ido a todos. Entonces, claro, creo que ahí es donde hay que incidir de una manera rotunda. Y por tanto, por eso, en el programa del Partido Socialista se incorpora toda una nueva fiscalidad, porque entiendo que no se puede engañar a los ciudadanos diciendo no van a subir los impuestos. No, el Partido Socialista lo dice claramente, van a subir, pero solo para algunos, que son los que más tienen. Es necesario hacer una auditoría de qué está pasando con la conjunción del impuesto de la renta, impuesto a sociedades, impuesto a patrimonio, impuesto a sucesiones, porque realmente lo que no se nos pueden escapar las grandes fortunas. No digo ya la lucha contra el fraude para evitar el doble efecto. Uno, que cojan camino de Panamá vía despachos panameños en busca de paraísos fiscales. Y dos, que no legalicemos ese dinero después con amnistías fiscales. Por tanto, la opción de una socialdemocracia creo que es una opción que mira para el conjunto global de la ciudadanía. Cambiando de tema, se están haciendo públicas unas conversaciones privadas entre el ministro del Interior y el director de una oficina antifraude en Cataluña, de Cataluña, que creo que además es compañero tuyo de profesión, ¿no? Que es magistrado, ¿no? Yo tengo la sensación, yo te voy a hacer una reflexión mía, ¿no? Que me da la sensación de que el nivel de exigencia ética en la administración pública es muy bajo. Es decir, que por supuesto hay excepciones y tal, pero que cuando ves eso uno piensa y dice, bueno, ¿qué cosas se harán sin que nadie esté grabando o no salgan a la opinión pública? Puede ponerse al mismo nivel que la Zona Franca haya contratado a Enrique Moresco, ¿sí? Porque nos hemos enterado, pero que ¿cuántas cosas se harán que nosotros no nos enteramos? En esto que le llaman ahora las cloacas del Estado, volviendo a Jorge Fernández Díaz, ¿no? Es decir, ¿qué cosas habrá hecho este hombre y no había un móvil grabando o no había no sé cuánto? A mí me da, tú que llevas toda tu vida juzgando y formas parte de un pilar del Estado, ¿no te produce eso desazón? Me produce una enorme desazón, una enorme preocupación y una enorme tristeza, porque, y es algo que he intentado hacer en esta corta legislatura, tuve el honor, porque fue realmente así, una cosa que había defendido en ámbitos universitarios, en ámbitos docentes, que es la regeneración democrática. Efectivamente, ahí hay una parte de la corrupción, que es la parte del Código Penal, que es quizá con la que más familiarizado he estado, en la medida en que juzgaba esos asuntos, siempre he estado en la jurisdicción penal. Pero a mí me preocupa mucho el ámbito de la corrupción, pero sobre todo también, o además, lo que facilita esos comportamientos. Y después analizamos transparencia, confiabilidad y el papel, efectivamente, de las instituciones del Estado. Nuestra democracia tiene que hacer una ITV, lo tengo clarísimo. Lo defendí en el Pleno, todo el mundo se sumó, pero evidentemente no todos creen en eso, porque comportamientos como los que acabas de describir son realmente espeluznantes. Y ese es el gran problema, ese ámbito de prostitución, porque a mí no sé cómo llamarlo de otra manera, pero desde luego que las instituciones del Estado se utilicen para fines distintos de los que constitucional o normativamente están designados, no deja de ser una degradación de la democracia a niveles inadmisibles. ¿Que pueden ocurrir? Sí, pero lo que está claro es que tenemos que focalizar por qué el sistema permite eso. Si los niveles son muy bajos, pues pongámoslos más altos.
Porque ahí hay dos cosas. Tenemos que buscar controles y después tenemos que terminar generando, como un proceso de decantamiento, en que sean confiables. Porque al final, ¿qué ocurre? Que se ha instalado en cada uno de nosotros como ciudadanos la desconfianza. ¿Qué es lo que no harán? Me decías. Y efectivamente, porque es lógico. No, es lógico, claro, es lógico. Lo que se ha hecho público tiene varios años de antigüedad. Claro, esta tiene 2 conversación, años de antigüedad, creo que fue en diciembre del 14, vamos, año y medio largo. Efectivamente, pero lo que desde luego, ni por el tiempo transcurrido, ni por la forma absolutamente deleznable, ¿no?, que se produzca eso, como una grabación y que salga ahora, ¿eh? Yo no tengo ningún pudor en decirlo, que no deja de ser todo dentro de un mismo paquete. Ahora, no perdamos el norte, o sea, la información es la que es, las grabaciones son lo que son, y lo más llamativo es que no pasa nada. Pero el problema, Juan Carlos, es que pues, en España tenemos la tendencia a resolverlo todo cambiando leyes. Ahora vamos a reformar el Código Penal. No, eso es un error. En los 40 años de democracia, ¿cuántas reformas ha habido del Código Penal? Muchísimas. Y por 20, eso digo 30, y por eso me encanta que me digas eso, para nada, porque eso es justamente... Creo sí que sirve, sí sirve. El nivel de exigencia ética de la ciudadanía, creo yo, ¿no? Claro, pero hay una cuestión. El Código Penal hay que cambiarlo y se han ido ampliando. Me acuerdo que cuando estuve en la Secretaría de Estado impulsamos y obtuvo el respaldo de la Cámara, una reforma muy importante del Código Penal, donde se incorporaba, por ejemplo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde siempre las sociedades no delinquían, en la medida que no se las podía meter en la cárcel, porque eran entes jurídicos, ¿no? Pero se entendió, siguiendo una corriente absolutamente de los países de nuestro entorno, que las personas jurídicas podían delinquir, y las personas que dirigen esas personas jurídicas. Se ha ampliado la corrupción privada, se han ampliado, eso es necesario y todavía tenemos que dar un paso más. No tenemos el delito de enriquecimiento injusto. O sea, ese patrimonio que uno no es capaz de dar muestras, ni siquiera indicios de cómo lo ha conseguido, creo que podemos llegar a la conclusión de que no tiene un origen lícito y por tanto debe incorporarse. Hay ordenamientos que ya lo tienen, pero el problema no está ahí, decía, que por supuesto hay que juzgarlo, pero creo que tenemos un Código Penal. El problema es que tenemos que revisar qué hemos hecho con nuestras instituciones. Estoy hablando que qué hemos hecho con eso, que hemos hecho de la jefatura del Estado, del Gobierno, qué hemos hecho con el Parlamento, en las decisiones para elegir magistrados, por ejemplo, del Consejo del Poder Judicial, o vocales del Consejo del Poder Judicial, o magistrados del Tribunal Constitucional, o miembros del Tribunal de Cuentas, qué hemos hecho con instituciones como los ayuntamientos, qué hemos hecho. ¿Qué ha pasado con las diputaciones? ¿Qué está pasando? Porque algo está pasando, porque realmente, no nos engañemos, esas instituciones la conforman personas de la sociedad y por tanto en esos caldos de cultivo se están favoreciendo mecanismos que los amigos de lo ajeno los aprovechan y vemos lo que vemos. Entonces tenemos que ir, uno, el corrupto, yo siempre digo lo mismo, a la cárcel e intentar buscar ese dinero por todos lados y devolverlo a la cosa pública. Y dos, impedir los mecanismos que favorecieron esos comportamientos individuales. Y si no atajamos eso, no nos servirá de nada, porque al final el corrupto, esperemos que siempre, caiga en las redes de la justicia. Pero no es tan fácil atajar todo ese mecanismo estructural, sistémico, que permite esos comportamientos y la impunidad de eso, o mucha impunidad en esos comportamientos. Y ahí es donde tenemos que atajar. Y desde luego esto vale para todos, pero claro, con mensajes como los que estamos viendo ahora mismo del Partido Popular, que no dan respuesta, porque ese es el gran encogimiento de hombros de la ciudadanía. Bueno, y no pasa nada. Está diciendo el ministro del Interior al director de la antifraude que venga, que material para ir contra unos determinados partidos políticos. Dice que el presidente está enterado de esto. El presidente dice que no sabe nada y no pasa nada. Nuestras instituciones no funcionan bien. Y esto también funciona para los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que hacer una revisión interna, una autocrítica enorme de cómo articulan ese papel constitucional que nos dimos en el 78, porque tampoco los están haciendo bien. Y eso supone más participación social, listas abiertas, etcétera, etcétera, democracia interna, que lo dice el propio texto constitucional. Tenemos que hacer una ITV, tenemos que hacer una regeneración democrática. Y si no lo hacemos, mal nos va a ir. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece la nueva política, yo, lo decía antes de ayer en un foro nacional, que palabras como las de Monedero, que ratifican lo que dijo en su día Pablo Iglesias, me abren las carnes. Porque claro, cuando dicen que en sus filas dice, en nuestras filas de Podemos llevamos jueces y guardias civiles, para cuando tengamos el poder, decirle a los jueces que detengan a los del PP y meterlos en la cárcel. Claro, ya no lleva un juez, ¿no? Claro, va un juez, y creo que un guardia civil, pero bueno, da igual, en ese, cuidado. Y un general. Otra de las cosas que tenemos que ir a la regeneración democrática es impedir la mentira. Ni en sede parlamentaria no podemos permitir que la mentira se apropie y se esconda bajo la libertad de expresión. No, habrá que responder, por lo menos éticamente o políticamente. Otra cosa serán los códigos penales. Yo siempre pienso, Juan Carlos, que en cualquier otro país de una democracia avanzada, Jorge Fernández Díaz no estaba de ministro.
creo que es evidente. No te digo que no se hagan cosas, es decir, que pero yo que soy más duro. Lo que creo que no podría estar es permitirse una conducta como la del presidente Rajoy, porque ese comportamiento se puede producir, pero tú tienes que cesarlo. O sea, tú no puedes, o sea, yo incluso antes que la dimisión creo que está el cese, porque el cese tiene que ser automático, porque ha dejado por mentiroso al presidente. Uno de los dos está mintiendo. Y claro, en esta estructura política el presidente manda. Si él le dice en esa conversación, creo que nadie ha discutido, que se oye perfectamente, el presidente está al corriente de esto. El presidente dice que se enteró ayer y que no sabía ni quién es eso, que no sabía nada de eso. Uno de los dos está mintiendo. Y en estas cosas el que tiene capacidad de cesar es el presidente, pues lo tiene que cesar. Porque al final, si no, no logramos tener, decía, transparencia, pero después confiabilidad. Si no confiamos en porque el conocerlo todo de todos es una barbaridad, porque cuando lo conocemos todo de todos ya no necesitamos confiar, porque ya lo sabemos todo. Pero eso es imposible, ni de las personas ni de las instituciones. Por tanto, lo que tiene que ser, y esa es la verdadera esencia de la democracia, es la confiabilidad. Y eso es cuando un ciudadano entiende que en su ayuntamiento se están haciendo las cosas bien y que su alcalde va a intentar generar empleo y no tener que pelearse con su líder nacional porque las corbetas van a ser para Arabia Saudí. No, queremos que lo veamos y el ayuntamiento es el que tiene que pronunciarse y no utilizar el criterio político y la mentira. Y esto funciona así. Y cuando todo eso se produzca con normalidad, los comportamientos serán más fácilmente exigibles, porque podremos afearles las conductas y no nos esconderemos. Ayer venían los datos en el periódico de cuántos desahucios se han producido en los últimos meses desde que está el alcalde. Las cifras son las que son, pero claro, se les llenó la boca diciendo que eso no iba a volver a ocurrir. Mira, el único que hizo un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial ha sido con la Junta de Andalucía para intentar impedirlo. La que hizo una ley para la vivienda social precisamente fue la Junta, que por cierto la recurrió el PP al Tribunal Constitucional. Pero desde un ayuntamiento con esta nueva áurea de esta izquierda radical que no iba a volver a ocurrir, ¿dónde está? Si se siguen produciendo igual. ¿Por qué? Porque cada institución tiene que acometer aquellos ámbitos competenciales que le son propios y no decir que desde un ayuntamiento va a arreglar el mundo, porque no lo va a arreglar. ¿Has citado el caso de las corbetas de Arabia Saudí? ¿Tú crees que eso va a influir en el ánimo de la gente, el hecho de que, por un lado, Pablo Iglesias haya dicho que el gobierno español no debe firmar acuerdos de venta de armamento a países que no respeten los derechos humanos? Obviamente Arabia Saudí no lo respeta, eso es obvio, ¿no? Es obvio, no es... Y la número 1 de Podemos en Cádiz, Noelia Vera, ha dicho que van a apoyar la construcción de esas corbetas aunque les duela, ¿no? Claro, que si la ciudadanía, la pregunta es, ¿la ciudadanía lo va a valorar? Estoy convencido de que sí. Lo que pasa es que cada uno después somos ciudadanos críticos y sacamos nuestras conclusiones, pero yo estoy convencido que todas esas cosas es muy fácil. No es lo mismo, lo dice el refrán antiguo, no es lo mismo pregonar que vender trigo. Es muy fácil decir no a los desahucios, ponerse en la pancarta, pero después esto es un instrumento legal. La sociedad es compleja, y es compleja porque tiene un sistema normativo que nos hemos dado precisamente para regular nuestra convivencia, que no es fácil, y desde luego tiene ámbitos competenciales, y evidentemente parar una actuación judicial desde un ayuntamiento es muy difícil. El ayuntamiento lo que tiene que dar es vivienda social y es buscar la alternativa a esa realidad, pero una realidad y lo que habrá que hacer es establecer, y eso viene por ejemplo en varios programas ya de partidos, pero fundamentalmente el Partido Socialista participa de esta cuestión, impidiendo y negociando, estableciendo normas como la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar esto, estableciendo imposibilidades, por ejemplo, de situaciones que nadie por la falta de suministro pueda... Pero eso son cláusulas legales, eso por tanto no son vías de hecho. Las vías de hecho son las que hemos suprimido con la convivencia civilizada y pacífica, porque el ordenamiento jurídico lo que pretende evitar son precisamente los comportamientos. ¿Qué ocurre? Que tenemos por un lado la izquierda radical, como decimos, pero por otro lado lo que tenemos el Partido Popular, que para impedir incluso que se proteste contra eso, monta la ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, para impedir incluso que se proteste. Claro, uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues bueno, pues a lo mejor hay que replantearse, y yo estoy convencido que el ciudadano lo hace, y verá que bueno, que aquellos descontentos eran absolutamente legítimos, pero la canalización, en virtud de un partido político, tiene todavía mucho recorrido por hacer. Y que la derecha tradicional, a mí particularmente no me gustan los mecanismos que pone. A mí me gusta que la gente tenga capacidad de protestar dentro de un orden y que, por ejemplo, si se quitan la capacidad del convenio colectivo en el ámbito laboral, no me establezca encima un artículo específico, el 315 del Código Penal, para impedir una llamada nueva de atención y de atemorizar a la clase trabajadora cuando protesta. El delito, siempre ha habido
un delito de coacciones, o sea que si ha habido un piquete que se ha pasado, por decirlo de alguna manera para que todo el mundo nos entienda, el Código Penal ya tenía respuesta, no hace falta agudizar eso, y por eso hemos dicho que hay cosas que hay que derogar, que si se tiene la mayoría necesaria, la situación será de derogación. El problema es cómo jugamos con las normas para nuestros fines particulares, porque esto que hemos visto de la antifraude no deja de ser un mecanismo que algunas veces lo rodeamos de mejor aparataje y cambiamos una norma. Y esto es lo que estoy hablando, la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, decimos, despenalizamos las faltas. Bueno, pues ojalá estuvieran otra vez las faltas, porque al final lo que hemos hecho ha sido dotarle de unos mecanismos a la policía brutales. ¿Qué ocurre? Que al final así no hacemos ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que mover unos márgenes de libertad y de conocimiento, y si estamos restringiendo tanto esos ámbitos de libertad, pues al final no estaremos a gusto, que es lo que está pasando. Hay un descontento, se ha perdido el contentamiento de vivir, se está perdiendo, y por eso no es extraño que uno de los eslogans de esta nueva izquierda es la alegría, la alegría. No, usted, no, la alegría no es por decir esté usted alegre y estarlo, no, deme usted las condiciones para poder estarlo, y eso significa vivienda, sanidad, educación, ley de dependencia, etcétera, 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 ¿no? De todas maneras, Juan Carlos, y que a mí me parece fantástico que vengan las corbetas porque hace falta trabajo, pero que es la situación de, iba a decir penuria, pero no es la palabra penuria, es decir, la precaria situación de empleo en la bahía lo que hace que tengamos que bajar el listón ético, porque a mí me parece que tiene una cierta lógica decir, oye, no vendemos armamento a países que, bien, eso se puede llame. Lo que pasa es que, bueno, no deja de ser otra cosa un Estado soberano. Otra cosa es que Arabia Saudí lo encargaría claro, a otro lado. Es decir, que claro, es lo que... Qatar acaba de encargarle a los astilleros italianos no sé cuántos barcos de guerra, ¿no? En esta regla de tres, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Donde la venta de armas está absolutamente legalizada. No es el fin en sí mismo, vamos a ver, que un Estado soberano encargue armamento, buques, corbetas, es razonable. La cuestión es el uso que pueda hacerlo, y eso para eso están los organismos internacionales. Pero además en esa coyuntura claro que está Navantia, claro que está la situación endémica que tiene la provincia de Cádiz, y por fin que llega una carga de trabajo, vamos a aprovecharla, porque te digo, no hay nada que objetar en abstracto. Después, efectivamente, podemos escarbar y qué significa ese país, cómo respeta los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero desde luego la que nadie puede dudar, y sobre todo lo que no podemos es engañar a la ciudadanía. O sea, yo no puedo decir sí, pero no, no, pero sí, porque además eso genera en el ámbito internacional una desconfianza en el modelo, porque al final, en un momento dado, pues decir, oye, si aquí se están peleando, vamos a ver el barco, si ahora empezamos como el chiste, ¿no? El chiste del infierno, y al final la casa sin hacer y la corbeta sin venir. Pues se la encargo a otro país que me la va a hacer inmediatamente y no me va a poner pegas ninguna. Pero sobre todo es la coherencia en el comportamiento, que a mí es una cosa que me aterra, porque quizá ahora mismo Podemos Izquierda Unida es la manifestación más clara de esa incoherencia en los comportamientos. Hace 5 meses eran durísimos los comentarios de unos contra otros, y ahí están las hemerotecas, que es bueno repasarlas de vez en cuando. Hay declaraciones durísimas de Pablo Iglesias en torno a todo lo que significa Izquierda Unida, desde que hacía los discursos a Cayo Lara y cómo él era un técnico, pero que desde luego no tenía implicación, que tal, y los insultos prácticamente que les dedicaba. Y en una cosa que también es razonable, pues cambian el criterio. Pero cuidado, los planteamientos no pueden cambiarlo. Y después, ¿qué ocurre? Que al final por tus actos te conocen. Pasa que es una cosa que escapa al gran conocimiento al conocimiento del público, porque es verdad que son cosas muy técnicas. El 10 de mayo de este año, o sea, hace un mes y poco, se ha aprobado en Estrasburgo, o se ha denegado, la declaración de China como economía de mercado. Eso, bueno, ¿qué significa eso? Pues eso significa una cosa muy clara. Cuidado, el arco parlamentario ha sido brutal en contra de esa declaración. Pues Izquierda Unida, Bildu y Podemos han dicho que sí, unos abiertamente como Izquierda Unida, y Podemos y Bildu se abstuvieron. De haberse concedido el estatus de economía de mercado a China, eso significa que nos hubieran invadido todos nuestros comercios con camisas a 1 euro, zapatillas a 50 céntimos, porque Europa no podría ponerles las barreras antidumping, es decir, eso, llenar los mercados de precios tirados, porque como tienen el sello de economía de mercado, hubiera sido demoledor. ¿Y eso cómo se explica al pequeño comerciante de Cádiz que ya está tieso, que está pasándola con impuestos, con un mercado absolutamente limitado, con una capacidad de demanda muy corta? Pues no, ahora olvídese, porque aquí lo único que va a haber son chinos. Y en el sentido de prendas baratas, no tiene ninguna carga intencional el término. Pero eso, camisas a 1 euro,
ropas tiradas de precio, con lo cual todo nuestro textil se iría al garete. Eso hay que explicarlo, porque eso está así. La base de Rota o Morón es otro comportamiento donde no saben lo que decir, y uno ve el programa y se escapan. No se sabe ni qué destino le quieren dar a la base de Rota. O sea, cuando viene en el programa, le daremos otros usos. Y bueno, ¿qué uso le va a dar a la base de Rota? A ver qué. Bueno, la base de Rota ahora mismo tiene una coyuntura en un mundo globalizado, donde existen precisamente la derrota, el escudo antimisiles, que va a generar un montón de puestos de trabajo. Lo que habrá que preocuparse es porque la ciudadanía española que trabaje en la base de Rota tenga garantizados sus derechos laborales, tenga una retribución digna, que no caigamos también en el empleo pobre, y que desde luego las condiciones sean iguales, que es un poco la pelea que tiene Europa con el TTIP, o sea, ese tratado global de Estados Unidos, que es una de las razones por las que vino Obama, no nos engañemos. Así que esa es la coherencia que hay que darle a la actuación política. Tenemos que hacer un receso y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien.